Hola Manu, ¿qué más? ¿Tenés comprometido el voto o qué? Todavía no, pero ya casi. Bueno, bienvenidos a este sancocho, el sancocho electoral. Electoral, que estamos en pleno Sí. tiempo de campaña, ¿no? Vallas ¿Has contado publicitarias. vallas allá en el tarro o qué? He contado, no, he visto mucha campaña política en el Catatumbo. Sí. Impresionante. He visto mucha caravana, mucho movimiento de camionetas por ahí en San Pablo, en el Acerrío, en el camino hacia el Tarra. Sí, se Mira está moviendo que mucho la cosa política. la gente en general, digamos, desde fuera del país, piensan que hay mucha coacción sobre el voto, pero yo pienso al contrario que hay grandes libertades sobre las casas políticas o las élites locales para hacer campaña en el Catatumbo en general. Uno no ve alto grado de coacción ni límites hacia el No, voto, ¿no? es cierto. De hecho, hemos estado viendo ahora en el transcurso de estos días un desfile muy interesante de líderes locales, ¿no? Y comprometidos con partidos que están andando en camionetas tranquilamente por el territorio. Entonces, pues es interesante el fenómeno, ¿no? Sí, no, y válido como objeto de estudio. Sí. Y vamos a hablar de este tema que es importante y que creo que conecta con la coyuntura, con lo que está pasando en estos días, sobre qué significa la actividad electoral y cómo leer la actividad electoral. Una de las cosas que usualmente se dicen sobre la democracia es que es una fiesta, ¿no? Usualmente decimos la La fiesta de fiesta la de la democracia. democracia. Claro, y en una fiesta hay que tener de todo, ¿no? Sí. Sí, una fiesta se tiene comida, se tiene música, se tiene bebida y se tiene mucha diversión. Y ahora los jingles electorales están por todo lado, ¿no? Por todos Si tú quieres que cambie, Por el Peña Flyer, si tú quieres que cambie esta verga, vota por el Peña Flyer, por el Peña Flyer. vota por el Peche Player. No, y la cantidad la cantidad de es una cosa, ¿no? Que comienzan ahora desde el más anciano hasta el más joven a hacer TikTok. Entonces uno ve una cantidad de políticos haciendo eh, ridiculeces, si se quiere Sí. decir, en medio de este espectáculo, ¿no? No, y nos tocó Claudia López cantando vallenato también en el Guatapurí. En el Y Guatapurí, nos, lanzándose al sí. río, haciendo. No, es que estamos. No, y no solo ella, un montón de candidatos. La cosa es que yo siento que lo que ha cambiado quizás son los medios donde esa creatividad del entretenimiento político sale, pero que esto siempre fue así, es decir, siempre vimos candidatos con papayera, haciendo fiestas, haciendo un relato, haciendo de la democracia folclore, ¿no? Ujú. En lo tradicional, desde siempre. Mi madre dice que cuando ella era niña le tocó una vez ver la llegada de Álvaro Gómez Hurtado al municipio de González. Mm. Y la obligación era estar todos vestidos de azul, recibirlo con calle de honor azul y desde luego la banda entronizando la entrada de don Álvaro por las calles de González, A ¿cierto? don Álvaro lo mataron Sí, sí, sí. poco después de la Constitución del 91. Fue muy importante Sí, como líder conservador. sí, a pesar de su padre, o Sí. pese a su padre. Y la cosa, Manu, es que volvemos a estar en una coyuntura electoral que tiene características de ciclo de violencia. Es decir, mataron a un candidato presidencial, ¿no? Sí. Esto no parece que maduráramos electoralmente, ¿no? ¿Qué pensás de eso? Siento que nosotros los colombianos tenemos es como si nuestro sistema histórico fuera una espiral, ¿no? O sea, sí avanzamos un poquito, pero volvemos a cometer los mismos errores. Y avanzamos otro poco, pero volvemos a ciclos de violencia. Creo que mm, l- políticamente hemos estado permeados por la violencia desde los orígenes. Claro. Y eso hace que seamos reactivos. Yo siento que hemos estado bajo una educación sentimental, Marías. política, como lo dice el país de las emociones tristes, ¿no? Villegas, Fernando Villegas es Mauricio Mauricio Villegas. en ese libro tan interesante. Y es que sí hemos estado atravesados por unos discursos de odio que no hemos borrado, que no hemos podido superar. Y una emocionalidad bastante particular que se despierta en estas temporadas, ¿cierto? Sí, yo siento que, bueno, nosotros comenzamos este diálogo
analizando en primera medida los efectos del conflicto sobre el ejercicio electoral. Es decir, dijimos, no hay tal cosa como una coacción en términos de conflicto sobre la libertad electoral, pero hay cierto juego de coacciones usuales hoy en día, ¿no? Sí. Entonces, esta pregunta que nos hacemos de si tenés comprometido el voto es una pregunta que todo el mundo le hace a otros, sobre todo cuando está metido en el ejercicio de la burocracia para mantener el puesto, para mantener unos sistemas. Tengo que decir aquí que me han ¿Te han llamado? Me han llamado. Me han llamado en 3 ocasiones a pedir el voto. ¿Y cómo reaccionas? Porque a mí no me ha pasado la primera llamada. Es muy incómodo, es muy incómodo. No, yo simplemente cuelgo, y al mismo tiempo llegan mensajes de WhatsApp y uno ve el logo del, ¿cierto? Que eso me parece tan invasivo cómo hacen, ¿no? Es decir, esto es una cosa que uno dice porque te llegan al celular, bueno, ahora de llegar a la casa con el panfleto y esas cosas, pues yo siento que tenemos que dar un paso diferente en la política electoral. Siento que hay una inversión exagerada en publicidad cuando ahora cualquier cosa se puede viralizar, ¿no? Hay una inversión en vallas, hay una inversión exagerada en cosas que uno dice, bueno, ¿qué tanto justifica todo esto? Sí, la idea de que el candidato debe estar presente cuando la gente se levanta, cuando se detiene en un semáforo, cuando ve cosas en sus redes sociales. Sí. Y no necesariamente los que están presentes son los que ganan, ¿no? Eso a veces no se traduce en votos, y desde hace un tiempo ya nosotros veníamos conversando sobre esto, Sí. de cómo los influencers han entrado también a este escenario electoral. Exactamente. Y ganan sin hacer esos esfuerzos tan económicos masivos y masivos. e invasivos. Exactamente, sí, tienes toda la razón. Entonces, ellos han descubierto que estas plataformas, desde también donde nos encontramos nosotros Claro. ahora, pues son catapultas para la política. Lo que nos da a entender de que la política estamos entrando en una fase líquido digital, tal vez. Bauman. Bauman con Byung-Chul Han, más o menos. Sí, es algo que es como si fuera hacia allá, ¿no? Es muy particular. Pues, digamos, me llama la atención esto porque una de las lecturas que uno puede hacer de la democracia es cuando la democracia está o en qué grado mediatizada, ¿no? Sí. El voto como expresión de qué. Entonces esa es una de las preguntas que tenía apuntada aquí que podemos conversar. ¿Qué significa comprometer el voto? ¿Por convicción, por costumbre, por presión? ¿Qué significa un voto comprometido? Pues un voto comprometido es un voto coercitivo y que parte de la necesidad. ¿Qué es lo que uno ve en el territorio? Uno ve que en el territorio grandes o parte de estas maquinarias operan a partir de la necesidad de las personas en los municipios, en las ciudades. Es un juego, ¿no? Es un juego necesidad, posibilidad, participación y luego dominio, ¿no? En eso consiste todo, porque las maquinarias se forman así. Entonces tomas al líder local del barrio, lo entras en una burocracia, lo obligas a partir de trabajo, contrato, convenio, alianzas, contactos, beneficios, y lo enganchas, y él tiene que enganchar. Es una pirámide, Claro. o ¿cómo se le llama eso? Un sistema que, sí, es una especie de... Sí, así funcionan las élites, digamos, las élites funcionan con coerción. No hay élites amables que, digamos, No. hay sistemas de colaboración, de reciprocidad electoral y de participación política que tiene que ver con inversiones en coyuntura, es decir, dar plata cuando hay elecciones y con favores, una línea de favores que permean el ejercicio electoral, ¿no? Digamos, que limitan la libertad. Pero yo quisiera, Manu, que, claro, comprometido en este caso desde la visión coacción, pero también qué quiere decir comprometerse con otras cosas, con el ejercicio electoral,
con estar dentro la de una democracia. democracia, claro. Comprometerse con la democracia. Un voto... Entonces, un voto comprometido con la democracia. Exacto, un voto de compromiso diferente, Esa con un sería la compromiso diferencia diferente. entre un voto comprometido a un voto comprometido con la democracia. Claro. Un voto comprometido con el partido o con el político de turno o con el gamonal local es un voto coercitivo, pero un voto democrático implica, primero, que yo tome distancia para poder observar bien el panorama electoral y que me conozca a mí mismo en el qué es lo que me mueve a mí votar por alguien. Motivaciones. ¿Cuáles son mis motivaciones para hacer una elección? No voy yo por el micrófono. ¿Cuáles son, es decir, cuáles son aquellas situaciones que me mueven a elegir esto? Y sobre todo, ¿en qué aspecto me encuentro para decidir? Yo no puedo estar decidiendo en un estado de odio. O si estoy decidiendo en un estado de odio, si mi voto es con rabia, si mi voto viene con fastidio, tengo que entender que no estoy siendo libre, que no es un voto libre, que es un voto que está coercionado por una emoción que me domina y del cual no tengo señorío. Y esto me hace acordar de una anécdota que escribió Julián Marías, o que cuenta Julián Marías, el filósofo al que yo le dedicaba un poquito de tiempo a estudiar, que dice que llegó una vez un gamonal, ¿cierto? A un grupo, a un lugar de campesinos para tomar estas monedas y recuerda que tienes que votar por mí. Y el campesino le dijo, no señor, en mi hambre mando yo. Y yo creo que qué bueno pudiéramos decir en estas elecciones, en mi hambre mando yo. Tremendo, tremendo. El voto debe ser, ante todo, una expresión de confianza, ¿sí? Sí. Sobre expectativas que pueden o no a la larga corresponder a esas convicciones, porque confío en alguien que espero represente mi voz en un escenario, hay una promesa, ¿no? En un escenario como es, en este caso, la coyuntura que nos mantiene aquí en este diálogo es sobre el Congreso, ¿no? Sí. Yo trabajé poco más de 2 años en el Congreso. Vi muchas cosas, vi alianzas entre gente aparentemente que pelea a diario en redes y en medios nacionales. Y en las vallas del Congreso de la República hay cosas muy interesantes. O sea, dice, esta es la casa de la democracia, lo cual se entiende para efectos de lo que logra el espacio legislativo, que es concentrar cierta parte de la legitimidad social. La gente dice, no, mi voto expresa esto, Sí. esa es mi convicción. Pero también siento que a veces nos tomamos muy en serio lo que pasa allá sin que sea tan relevante. Es decir, no quiero que piensen que es subestimar esto, Sí. pero es también decir, la democracia no es solo esa casa, ¿sí? Esta idea de que la democracia es y eso... la democracia no es solo lo que nos muestra esa casa, ¿no? No, ante todo no. Porque es importante que la gente sepa que no todo lo que se pasa en las noticias, todo lo que se publica y todo lo que se dice es cierto. Hay una gran intencionalidad en cada cosa que se pone, ¿cierto? Si nos detuviésemos a pensar en la manera en cómo nos dicen las noticias, en la manera en cómo nos cuentan las cosas, pudiésemos encontrar las fisuras, pero no tenemos el tiempo suficiente para hacer esa reflexión. No, claro que no, claro que no. Entonces, va siendo importante y yo creo que una de las cosas que decimos es, bueno, hace falta que en esos debates haya altura política, que haya conocimiento de lo que se hace, porque en esencia son 2 funciones, es proponer proyectos de ley y hacer control político, punto. Eso es lo que debe hacer un congresista. Ahora, no es en los discursos y en el escenario más mediático donde sucede lo importante. La política se hace sobre todo dentro de las oficinas, en los diálogos diarios, en los pasillos. En los pasillos. En los pasillos. Es Ahí donde sucede en donde esencia sucede la política. Es Las cierto. transacciones, las decisiones se toman ahí. Entonces, primero, quiero que nos preguntemos en quién confiamos y sobre qué basamos la confianza en el ejercicio electoral, ¿no? El voto como expresión de confianza. Me parece muy interesante porque cuando hablamos de la confianza
la confianza parte de un conocimiento. Es decir, uno no desarrolla confianza sin conocer al otro. San Agustín decía, solo se ama lo que se conoce bien. Es decir, uno solo puede tener confianza sobre quien ha hecho una apuesta en base a un conocimiento. Entonces yo creo que lo importante es que aprovechemos esta semana para conocer muy bien a nuestros candidatos o por quién vamos a votar, para hacer una decisión un poco más sabia y más racional. Sí, digamos, la confianza tiene esa idea de que es algo que yo doy a alguien sin necesariamente valorar el desempeño o valorando el desempeño cuando alguien ya ha ejercido esa función, es decir, revalidando su posición. Y bien, el otro punto fuera de la confianza que quería que abordáramos era la intencionalidad electoral, que creo que vos la has dibujado en principio, sobre cómo votamos. En realidad uno vota por afinidad o por odio al otro, ¿no? Y creo que en el escenario legislativo, porque yo sí pienso que hay diferentes electores en diferentes escenarios, porque una cosa es elegir ahora al Congreso y otra será elegir al presidente, que sobre eso hay que también volver, y votamos porque queremos que una de nuestras ideas esté representada o porque queremos que una de las ideas que odiamos no llegue al poder. ¿Cómo funciona eso? Uy, es una pregunta muy interesante. Yo diría que funciona de muchas maneras. Yo creo que son muchas cosas. Yo creo que en principio, y cuando son elecciones mucho más pasionales, como creo que son las presidenciales, ¿cierto? Sí. Y mucho más libres también, Manu. Sí. No hay tanta coacción no hay local, burocracia que corresponda a eso. o regional, ¿no? Sí, Es muy interesante. Pero es más pasional. Es una elección mucho más pasional. Uno siente que las personas votan en un primer momento por convicción. Es decir, la primera vuelta es una vuelta de convicción. La segunda vuelta no es una vuelta de convicción. La segunda vuelta es una vuelta que está permeada por emociones. Y emociones o de revancha, o de odio, o una adversión para que no llegue el otro. Yo siento que hay mucha emocionalidad, sobre todo en la segunda No existían las segundas vueltas antes. No existían. Este es digamos, la explicación de la segunda vuelta es la necesidad de legitimar al que gana. Sí. Porque es muy peligroso que un candidato gane con muy poca gente, ¿no? Eso Sí. Políticamente se entiende, ¿no? Sí. Y las segundas vueltas se crearon para eso, para generar mayor legitimidad sobre el que gana. Pero pasa ese efecto. El tema de la segunda vuelta es que mucha de la gente que siente que no llegó la representación que esperaba ese segundo escenario, va a votar por revancha, por evitar que gane el Pero opuesto. en estas elecciones del Congreso la dinámica es diferente. Hay poco conocimiento de los candidatos, porque es una cantidad de gente que sale, ¿cierto? Sí. Que aparece. Entonces lo que hay es un voto de compromiso coercitivo, porque es el voto que está vinculado al partido local, que está vinculado al líder regional, que ha mantenido generalmente un partido o un escaño por muchos años. Y además pienso yo, Manu, que una de las cosas que hay que seguir diciendo y que hay que seguir mencionando en esto sobre la importancia de educar en democracia es que seguimos sin diferenciar Senado y Cámara, por ejemplo. Que a mí me preocupa que al final dice alguien, no, yo quiero votar por esta persona y confunden el Senado con la Cámara. Es decir, el conocimiento político sigue siendo muy básico, o al menos de reconocer las estructuras y de saber cuál es la función de cada uno. Sería interesante seguir haciendo apuestas pedagógicas. Tenemos que seguir así trabajando competencias ciudadanas. Es una de las fallas más grandes que tenemos en el sistema. Y eso lo veremos luego en otro programa, ¿no? Lo podremos tocar en otro programa. Sí. Ahora, Manu, el voto joven. ¿Cómo leer el voto joven desde el idealismo o también desde la apatía? El joven que dice, a mí no me importa esto, la verdad. Yo, gane quien gane, yo al otro día me levanto a trabajar o no me importa simplemente la política. Yo tengo que reconocer que en el territorio veo mucho liderazgo juvenil. O sea, veo mucho pero vos estás en la cuna de la organización social. Yo estoy en el Tarra, exactamente. Sí. Y yo veo que hay mucho participación de los jóvenes.
Por ejemplo, mi practicante de pedagogía del área de filosofía, aquí le mando un saludo a Saray, ella es miembro de la Junta de Acción Comunal y es una chica joven. Es una chica que no tiene más de 23 años, 24 años. El candidato a la personería del colegio hace parte de las juventudes municipales. Entonces, eso lo ves vos mucho, la participación juvenil, la organización comunal, ¿cierto? Y uno ve que hay mucho entusiasmo en la juventud. El problema es cuando ya ellos llegan a conocer la estructura y se encuentran, por ejemplo, con las dificultades que tiene un consejo de juventudes para acceder al presupuesto, claro, para hacer inversiones, cuando se dan cuenta de que en muchas ocasiones estas estructuras y estas juventudes han sido políticamente instrumentalizadas, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, es difícil, pero yo siento que hay un entusiasmo por la participación, pero también hay una especie de desencanto por la institucionalidad. Hay una desconfianza que sigue estando presente, ¿no? Y eso se debe a que pues, va llegando de a cuentagotas al territorio la acción del Estado, ¿no? Ese es uno de los desafíos, es decir, que escenarios como los consejos de juventudes tengan dientes, honestamente, que tomen decisiones importantes, porque hasta ahora sus luchas son muy, muy simbólicas. Confianza como valor, convicción como necesidad, relación como apertura, y yo creo que en eso nos ha ayudado las redes en el sentido de sentir más cercano al candidato, que el candidato se parezca más a mí. Yo creo que todos los estrategas políticos dicen, tratemos de parecernos a, y de no hacer lo que no haríamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Si usted, pues, no monta caballo, es mejor que en campaña no se monte en un caballo. Pero siento que la relación sigue siendo compleja en el ejercicio del poder, es decir, el candidato se relaciona bien, pero el político que llega a la coyuntura es difícil luego tenerlo presente en los debates cotidianos. Es decir, pasa a lo legislativo y no sabemos. Ahora bien, Manu, desaparece después de la elección. O ese, digamos, el control político... Pero estás hablando de alguna mujer francesa en particular. Ahora bien, Manu... Colomba francesa que llega cada 4 años. Y sobre Clara Rojas no vamos a hablar nada tampoco. ¿Te acordás del libro de Clara Rojas? Que dijo, no, yo sí escribí un libro de mi cautiverio, pero de ese tema no voy a hablar. Entonces, ¿para qué compré el libro? Sí, lo recuerdo. ¿Sí te acuerdas? Claro. Esa fue una amistad que rompieron, ¿cierto? Sí, creo que sí. Pobres mujeres. Y bueno, ¿cuál es la oportunidad ahora, Manu? Que viene, digamos, después de esto, ¿cómo escribir y hablar de un voto comprometido? Yo no voy a percibir en estas elecciones mucho cambio regional. Me refiero a mi departamento. No voy a ver mucho cambio. No creo que haya mucho cambio. De pronto a nivel nacional, creo que a nivel de el Congreso van a haber de pronto cambios, nuevas personas que pueden llegar, ¿no? Pero no veo lo mismo a nivel regional. No, es decir, siento que va a ser un poco de lo mismo, ¿no? Que el escenario está muy calcado ya. El escenario está muy calcado, exactamente. Sí, es que nosotros... ¿Cuál es el defecto norte de Santander? Aquí hablando de lo local ya. Que tenemos una élite muy homogénea. Es decir, vos subís un nivel de los candidatos y llegás al mismo lugar. Una élite que no compite es una élite que no se desgasta, que se mantiene en el poder. Hay departamentos donde las élites compiten, ¿no? El Cesar. Claro, para poder destacar en algunos aspectos y tener... Exactamente. Sí, y es necesario que las élites compiten. El problema de las competencias es cuando compiten a bala. Esperemos que esa competencia no llegue en este tiempo acá a nuestro departamento. Hay que seguir apostando por la democracia, porque diría Churchill, es la menos peor de todas las formas de gobierno. Sí,
Estoy de acuerdo contigo. No nos hemos inventado una mejor manera de organizarnos. No todavía. Y lo otro, concentrar el poder en una persona es absolutamente peligroso, que es, digamos, tenemos que decir, o el poder lo tenemos todos, o el poder lo concentra en una persona. Es sencillamente Y así cuando funciona. yo voto con odio y con cierta desazón por los derechos humanos, estoy participando en la creación de un monstruito que luego puede quitarnos los derechos Sí. y tocarnos. Y sobre todo no voten por alguien que tenga tan claro cómo resolverlo todo. Usualmente quienes dicen, Tener yo las tengo la soluciones fórmula a todo. perfecta, Son muy es alguien peligrosos. que no reconoce la complejidad de los problemas sociales. Sí, la vida, la realidad no es en blanco y negro. No, hay muchos grises, la política está hecha de grises Y pardos. y resolver problemas supone un conocimiento técnico más allá de la emoción de decir, venga, yo se lo resuelvo. Exactamente. No son ese juego de liderazgo los que necesitamos. Manu, pues hasta aquí nuestro diálogo electoral. Que Sí. no comprometan el voto coercitivo. No obligado. Y voten por el que quieran. Bueno, y después de esto me firmas un formulario, me haces el favor, donde Sí, claro. el número tuyo para que te diga. Adiós. Muchas gracias.